¿Ya hacen todos? Bueno, buenas tardes, buenas noches. A ver, presentación. Bueno, el tema de que voy a hablar es diseño abierto, Open Design, que es algo que ha sido un poco experimental por muchos años. Ahora ya es mucho más famoso, pero todavía no hemos llegado al punto donde sí es como algo ya como totalmente estable, experimentado y todo. Entonces, como eso más como que ya algo que es todo perfecto y funcionante, es más como algo que podemos experimentar y de hecho sirve mucho más para experimentar con más personas, ¿no? Y aprender de más personas. Eh, ¿Dónde va? ¿No va? Vamos, perfecto. Pues primero primero de hablar qué es el diseño abierto y todo lo relacionado, ¿no? Va a ser un recorrido muy rápido, igual no muy riguroso, pero para explicar un poco por qué también históricamente hemos llegado a interesarnos de esos temas, ¿no? Y la idea un poco a la base de todo, que el mundo del diseño como ha cambiado un poco su escala de enfoque. No que ha revolucionado totalmente y ya no hay las viejas, pero sí que hay enfoques diferentes como escala. Entonces, ya para empezar históricamente, ¿no? Muchas veces se dice como el diseño industrial nace con la Revolución Industrial y sobre todo con la Great Exhibition en Londres en 1851, porque es el primer momento donde también como la gente toma conciencia, pues que sí que hay máquinas, hay objetos industriales, ¿no? Y entonces ya también esos son productos. Y eso ya es interesante porque tiene luego una relación con lo que está pasando ahora. Pero como decía, eso sí es gente que tiene conciencia, pero no necesariamente la conciencia como lleva a algo positivo, ¿no? O sea, las primeras reacciones de los editores como si vamos a destrozar las máquinas porque esta revolución no nos gusta, ¿no? Y allí ya empiezan a medir un poco de qué escala, porque claro, el diseño sí tiene relación con arte, artesanía, arquitectura, pero claro, es algo nuevo que se desarrolla en las décadas, en los siglos, de hecho. Y claro, primera cosa, pues que escala, claro. La escala donde más se relaciona también es arquitectura, porque también muchos son arquitectos, pero también de esto de la Great Exhibition recordamos más el Crystal Palace, que es todo el edificio que también es industrial, más que los productos, ¿no? Que si se van a ver son igual más antiguos como estilo, más que esto. Pero lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Como el diseño industrial, es más una escala más de objeto, ¿no? Eso es una pieza de alto, pero más que la pieza en sí misma me interesa como la foto, ¿no? O sea, solo hay la pieza y un color, no se ve nada más alrededor, solo la única escala que enfocamos es el objeto, no se ven ni las personas, ni el entorno y todo, ¿no? Y eso es también como despacio, ¿no? También todos los diseñadores arquitectos deben entender más un poco cómo trabajar con las escalas. Pero realmente, o sea, sobre todo en el modelismo, el enfoque es más como en escalas, como un diseño mucho más abstracto, universal, ¿no? El modular de Le Corbusier es un poco como ya un formato para trabajar con las escalas, muy famoso, esta al final es una moneda que celebra como 30 años o más, pero lo importante es que está basado en una persona como abstracta, ¿no? Está más basado en el número áureo de Fibonacci, que son fórmulas matemáticas que igual funcionan muy bien con algunas cosas, pero no necesariamente con todo el cuerpo humano o para todos, ¿no? Y eso se reflexiona también en un enfoque muy común, ¿no? O sea, Ernesto Natarroyos, que es un arquitecto italiano, o sea, dijo una frase muy famosa, ¿no? Que podemos diseñar como desde la cuchara hasta la ciudad, pero también con el mismo enfoque, con las mismas herramientas y todos. Y esto sí funcionaba igual hace 60 años, pero claro que necesita un poco más matices. Eso es también que ha pasado también en el diseño, ¿no? O sea, hemos intentado enterarnos más también de la escala de las personas, por ejemplo, también utilizando más datos sobre la antropometría de las personas y también a nivel como estadístico, ¿no? O sea, el porcentaje, el percentile de la gente que tiene un tamaño, porque claro, no todos tenemos las mismas dimensiones. Entonces ya como la escala del proyecto se hace como menos abstracta y más relacionada un poco con los diferentes contextos. Y luego pasado, sobre todo desde el 2000, que se ha empezado sobre todo a investigar, también un poco la práctica, pero más en la investigación, a ver cómo el diseño pudiera trabajar no solo con la escala del usuario, sino con la escala de la localidad del usuario, ¿no? Y han habido varios proyectos de investigación. Uno es esto, que es europeo, se llama Spark, ese es el libro.
Y aquí ya es como casi una historia, una arqueología del diseño, porque como también el libro es muy difícil encontrar, es muy difícil encontrar informaciones, pero eso fue un primer enfoque en eso, ¿no? Y fue desde 2000, 2004. También se hizo algo en el mismo enfoque en Italia, eso más era el catálogo de una exposición, pero también hubo más investigaciones. Y entonces se empezó a ver, bueno, si hacemos el objeto o lo hacemos para una persona que, claro, que no es abstracta, pero ahora vamos a ver también, ¿no? ¿Para quién lo hacemos? Porque igual un proyecto para Coruña no es lo mismo que un proyecto para Helsinki, ¿no? Aunque sea una silla. Pero lo que pasa también que cuando empezamos a hablar de una localidad, de un territorio, claro, cambia totalmente la escala. O sea, igual no hablamos de un usuario, hablamos de un usuario de su comunidad, hablamos de un usuario y todos sus vecinos, o de una ciudad, en toda la gente que vive en la ciudad. Entonces ya hablamos con el tamaño de sistemas complejos, que no necesariamente es un número alto, sino también son las interacciones, ¿no? Y hay varias maneras de trabajar con este tema de sistemas complejos. O sea, uno de los más comunes es visualizarlos, que no es sencillo, pero de todos modos es muy útil también para entender con quién diseñamos, ¿no? Y es uno de los casos más históricos de un blog que también se volvió en un libro. Eso, por ejemplo, uno de los casos. O sea, esto es una visualización de todas las guerras ilegales entre empresas sobre patentes, ¿no? Y claro que se entiende que es mucho más compleja la situación que solo decir que Apple es contra de Samsung. Pero también el tema de trabajar complejidad es también en diseñar objetos, diseñar productos. O sea, no es solo una visualización, ¿no?, que acaba allí. Esto, por ejemplo, es uno de los tantos productos que hace un estudio que se llama Nervous System, que está en Boston, que son seres diseñadores arquitectos, matemáticos y físicos, que estudian las formas naturales y escriben código que las genera. Y todo está impreso en 3D o cortado a láser. Y claro que cada producto es totalmente diferente y es completamente imposible crear una forma así, porque de hecho eso es como imitan lo que hacen sistemas complejos, ¿no? Y aquí también llegamos a otro mundo, ¿no? O sea, muchas de las experimentaciones o productos solo se pueden hacer construyendo software a medida, ¿no? Que cada uno como ve un algoritmo diferente, una forma natural diferente, y todo esto puede utilizarlo para customizar, hacer productos, experimentos, pero ya como vamos a trabajar con un tipo de enfoque diferente. Esto ok. La otra cosa que también cuando empezamos a trabajar online o en línea, también la escala de las personas y todos, ¿no?, que viene a ver una webcam cambia mucho y cambia todas las dinámicas. Entonces eso es algo que también, como ves, muy pixelado, es algo que ya es viejo, porque ya tendrá como unos 6, 7 años. Pero eso fue una investigación que hicieron en Washington. Se fueron con software a sacar todas las fotos de Flickr y encontrar la localización de cada cámara, y de eso lograron reconstruir, en este caso, el Coliseo en 3D. Todo lo que veis aquí en negro son las posiciones de las cámaras y se logró reconstruir una forma en 3D desde personas no coordinadas, pero eso se explica que también llegamos a una escala donde también se puede ver una, algo como que es diseño, pero no es como ya lo entendemos, ¿no? Y ahora, reconectándome un poco también al tema, eso antes de la revolución industrial, ¿no? Ahora, mucho se habla de tercera revolución industrial, sino más. Y lo que está pasando es que todas las tecnologías digitales se están juntando cada vez más con fabricación, pero también con biología, para generar nuevos materiales, nuevos procesos. Y sobre todo eso se está volviendo no solo más avanzado y complejo, sino también como más barato y más accesible, ¿no? Y hay muchos de esos laboratorios, habla Makerspace, donde cualquier persona puede entrar y diseñar y fabricar, ¿no? Claro que tiene que aprender, como hay diferentes dinámicas, pero ya hay muchos lugares donde se cambia, no es solo un estudio o pocas personas, como ya no tenemos las barreras, quien diseña, pero podrían entrar mucha gente, ¿no? De momento todavía no están destrozando las máquinas, de momento. O sea, por lo menos ahora ya se va aceptando un poco más. Pero eso está interesante porque está también relacionado con el tema del diseño abierto, ¿no?, del Open Design. Y la razón por la cual empezamos el mundo del diseño a enfrentarnos a todo el mundo open source, peer-to-peer, todo eso, es exactamente para entender cómo trabajar a esa escala diferente, ¿no? Si tenemos tantas personas en un laboratorio, en una ciudad online, ¿cómo vamos a organizar esas personas? La cosa importante es que no hay un formato único, hay varios, ¿no? Y cada formato tiene sus lados negativos y positivos, ¿no?
Uno de los más históricos es cuando empezó en 2005 el Web 2.0, por lo menos, cuando empezamos a tener conciencia de eso, ¿no? O sea, Time dijo, bueno, la persona del año eres tú, y había un espejo en la parte del centro, porque claro, esa es la revolución total, ¿no? Pero en general, el Web 2.0 que decía, bueno, te permitía subir contenido y poner comentarios, ¿no? Claro que empezaron a ver también las webs que hacían eso, ¿no? Con el diseño, pero era, cada uno sube un proyecto y le pone comentarios, ¿no? Y eso era como, sí, el diseño 2.0. Está bien, hay algo más, pero claro que no, igual es un poco demasiado sencillo. Luego también empezaron otros tipos de dinámicas, ¿no? Y quien es tan mayor como yo se acuerda que eso es Napster, ¿no? Que es al final es el software que dio como visibilidad al tema del peer-to-peer, de par a par, que es más un tema de dinámicas, de cómo se conectan tecnológicamente con ordenadores, pero entonces también personas, o sea, sin tener necesariamente personas en el medio que coordinan todo. Pero sí es muy famoso y funciona en muchos temas. O sea, Skype funciona con peer-to-peer, hay muchos temas. Y ahora también mucho de lo que son los servicios de Sharing Economy, Airbnb funcionan en ese tema. Pero, por ejemplo, ya uno de los primeros que empezó en esto se llama Kiva, es un servicio de microcrédito, ¿no? Que funciona exactamente de esta manera, ¿no? O sea, cada usuario puede donar dinero a personas en otros lugares del mundo y a través de la web seguir, ¿no? O sea, si vemos si ahorita si le damos como $10, si de verdad los utilizas para hacer lo que dice, ¿no? Claro que era un poco más complejo el sistema que Napster, pero la idea del servicio era esta, entonces ya cambia la manera de diseñar. También luego se hizo famoso el término crowdsourcing, que por un lado se utilizó para realizar todos estos casos online, pero muchas veces como se enfocó más en el tema de, en lugar que colaboración de masa es más competición en masa, ¿no? Hay más como lo que se llama un challenge, competición, y quien soluciona todo, solo uno gana. Solo uno gana el dinero, ¿no? Entonces, más que vamos colaborando en masa, vamos compitiendo para poco dinero. Y eso se trasladó también al mundo del diseño, ¿no? Con plataformas de ese tipo. Aquí, claro, la competición es como para web design desde 235 euros. ¿No? Sí, esto no, imagen un poco vieja, pero también les enseña, ¿no? O sea, hay dinámicas que no son necesariamente solo de colaboración, solo automáticamente buenas. Y luego la parte de open source. O sea, sin entrar en muchos detalles, lo que pasa en el open source es más una idea de diseñar juntos, o sea, piensa con el software, desarrollar el software juntos, como compartiendo el proyecto y haciéndolo de manera como mucho más basada en comunidad, aunque haya varios tipos de organizaciones. Y eso se ha visto como que ha servido sobre todo para desarrollar proyectos muy complejos como Linux, ¿no? Que se pensaba que por cómo estaban diseñados y todos nunca habríamos podido tenerlos. Igual siempre todavía estáis utilizando Mac o Windows, pero la mayoría, o sea, de los móviles, los Android son Linux. Entonces se utiliza mucho, la mayoría de los servidores son Linux. Así que ha funcionado mucho. Y lo interesante, que también en esos años empezó esa idea de open source a moverse también en otros campos como biotecnologías, cinema y otras cosas, ¿no? Y entonces sí llegamos un poco al tema del diseño, viendo un poco de esos casos. Eso es un caso que para mí ese fue el primero, aunque también esto cae en el tema de arqueología, de diseño de nuevos medios, porque la web ya no existe desde hace mucho. Eso fue una investigación que hicieron en MIT. Algunos doctorandos crearon una plataforma, es un 99-2002, donde los estudiantes de un curso, juntos con personas en comunidades y otros stakeholders, podían diseñar juntos. Y, por ejemplo, diseñaron como algunas herramientas para tratar algunas enfermedades, ¿no? Y eso ya en 99 ya era una manera de intentar ver cómo poder hacer que los diseñadores diseñen colaborativamente con usuarios, sino también con empresas, en este caso hospitales, ¿no? Luego también hay muchos más tipos. Eso es el tipo que normalmente se conoce más de manera más famosa, como el primero de Open Design, que es Oteron Kadushin, que es igual lo que podemos ver más como diseñador más tradicional, ¿ok? Que básicamente en 2004 dijo, bueno, voy a hacer una serie de objetos que se pueden producir digitalmente y se pueden bajar de la web, ¿no? Pero como TeamCycle desapareció y era más de investigación, se conoce menos, aunque sí era más complejo, pero eso ya era un caso interesante. Pero no era solo un caso del producto, o sea, ya empezaron muchos proyectos. Esto, por ejemplo, se llama Gentium, es el primer fuente que es totalmente open source.
Y fue el primero, pero ya hay mucho más ahora, ¿no? Casi uno no se entera porque siempre hay proyectos gratuitos, pero esto sí fue el primero open source. También ha habido muchas experimentaciones en el campo de la moda. En este caso, OpenWear fue un proyecto europeo y no solo toda la colección de ropa era open source, sino también el brand mismo, ¿no? O sea, habrá también una manera de trabajar en ver cómo hasta dónde se podía llegar en hacer de código abierto todo un sistema de moda. Ha habido también muchos ejemplos en campo de arquitectura, los primeros muy teóricos, o con concursos, o también de investigación, sobre todo MIT, que también sí trabajaban más en la estructura, pero como es un tema muy complejo, al final, quien se ha ido más famoso es WikiHouse, que son, al final son de verdad como estructuras muy básicas, o prototipos que sí se pueden descargar y construir, y que han llegado años después de esas experimentaciones. Y también lo interesante es que no todo es necesariamente digital, ¿no? Eso es un caso de un estudio inglés, estudio Swine, es un taburete que está hecho básicamente con el plástico que se recoge en las playas y así reciclando de manera muy artesanal se puede construir. Entonces no hay archivos de esto, ¿no? Pero sí es de código abierto, porque lo de código abierto básicamente son las instrucciones. Son las instrucciones como crearlo. Hay también un vídeo que se puede ver en la web. Y eso básicamente expresa también qué es lo que es abierto, ¿no? Si haces el proyecto, hago también el proceso. Y también cuando hablamos proceso, en ese caso, bueno, era muy sencillo, ¿no? Recogemos el plástico, lo reciclamos así, con un horno y todo. Pero también hay procesos mucho más amplios que son cada vez más posibles. Sobre todo lo que pasa con técnicamente son las interfaces para poder programar con las plataformas online, ¿no? Que se llaman API en inglés. Esto, por ejemplo, es un servicio web que se llama Shapeways, que se puede subir cualquier archivo 3D y se imprime. Se imprime en plástico, vidrio, acero, varios materiales. Lo interesante, que todos esos servicios están poniendo en marcha esos API, que básicamente significa que ahora, ya aunque yo no trabaje en Shapeways, puedo escribir un programa que controle directamente cómo funciona Shapeways. Por lo menos le subo más archivos, puedo hacer cosas. Y eso solo con un servicio, pero si luego lo fundo a funcionar en muchos más servicios, como puedo crear como cadenas de suministros yo mismo, o sea, no necesito ir a la empresa, ¿no? Puedo conectarlos todos. Entonces sí que se pueden construir procesos también abiertos más amplios. ¿Sí? Luego pongo al final, pero es muy interesante esto de IDEO, que hizo ya como hace unos 5 años, este proyecto no IDEO, que en realidad como más que open source es más una de diferentes formatos, ¿no? Porque hay como una parte de challenge, entonces digamos que un 50% es de crowdsourcing, donde luego los diseñadores pueden subir sus proyectos y los demás comentarlos, antes web 2.0, y luego una pequeña parte donde por lo menos hace años se podían modificar los proyectos, ¿no? Eso no quiere decir que es un proyecto malo. Eso quiere decir que es muy importante que para Dios no funcionaba un formato solo, pero sino tenían que hacer su propio formato, ¿no? Su propio proceso y todo. O sea, básicamente diseñaron su proceso. Y aquí, siguiendo, ¿no? Vamos a ver un poco qué es el diseño abierto, ¿no? Y bueno, eso solo para que sepáis como hay un poco la costumbre de hacer definiciones en el mundo open, ¿no? Para explicar bien qué es, ¿no? Que no son temas académicos o académicas, pero por lo menos para decir, es como un manifiesto, ¿no? Pero más que un manifiesto es más solo una definición técnica. Entonces, como si vamos a buscar a una definición de Open Design desde el año 2000, 99-2000, pero que eso todo es básicamente como, yo os diría casi antes que de verdad como tuviera lugar el Open Design, ¿no? Y de hecho uno se la va a analizar, básicamente ve que esta es la Open Source Definition, la definición del Open Source del 97 de Bruce Perens, que en lugar de software le cambiaron de poner diseño. O sea, eso es interesante, pero es problemático porque no es que podemos adaptar formatos de un mundo como los del software o de otras tecnologías en el diseño sin entender cuáles son las diferencias, ¿no? y el impacto. Entonces, es un proyecto que hice, que todavía está abierto. En 2012, cuando estaba en Helsinki, entre varias cosas, como trabajé en organizar el Open Knowledge Festival, ¿no? Con 1000 personas y varios temas. Y una de las actividades que hicimos a lo largo de los meses también fue un poco, primero, crear un grupo de debate online de Open Design, Open Hardware, que todavía existe. Y la otra cosa fue, empezamos a crear una definición de Open Design, pero esta vez lo vamos a hacer de manera abierta.
Y los vamos a hacer con las herramientas que se utilizan para crear software y todo, ¿no? En este caso GitHub, que igual no es lo más sencillo, pero de todos modos también había debate con workshops, debates con email, y entonces de todos modos estaba abierto. Y que todavía no ha salido la versión definitiva, aunque claro que en algo abierto de ser definitivo es muy difícil. Pero solo os enseño algunas partes. Por un lado sí vamos a ver la parte de propiedad intelectual, que aunque no queramos, siempre en el mundo open así vamos acabando de eso, ¿no? De copyright, licencias y todo. Pero que no es exactamente como esto nos da como todo definido perfecto a nivel legal, ¿no? La otra cosa es que comparado también a todo un poco esos enfoques de Open Design hasta ahora, que han sido siempre con el proyecto, ¿no? Algo que puse, que luché para poner, es que al final, como cuando hablamos de diseño, por lo menos de design en inglés, no tienes tres sentidos diferentes, ¿no? So, el diseño es un verbo y entonces significa diseñar algo. Entonces es un proceso. El diseño es como habla también de la documentación, o sea, los planos, ¿no? Y entonces, no sé, si tomamos una silla es también los dibujos de la silla. Y también es lo que tenemos al final, o sea, la silla misma. Entonces, si hablamos de Open Design de una silla, no es solo la silla, es también la documentación de la silla y todo el proceso de la silla. Y entonces lo que puse, que todavía sí se puede debatir, pero creo que era muy importante, que en este punto tampoco podemos decir que hay un proceso único para hacer Open Design, ¿no? Sobre todo como antes hablamos de un formato que si luego lo hacemos único, pues sí, tiene que funcionar en A Coruña, como en Helsinki, como en Tokio, y al final como esto como no encaja mucho con el tema de abierto, ¿no? Y de diseño. Y entonces aquí entramos más en el tema de los procesos de diseño abierto, que es la parte un poco más también inmaterial, entonces más difícil de entender. Lo primero que os enseño dos visualizaciones, ¿no? Esto es más que el proceso, es un poco todo el ecosistema, eso del típico producto hecho de manera tradicional, como propietario cerrado, ¿no? Esta es la historia de Windows. Y eso se ve como que funciona, que a lo largo de los años hay dos líneas de desarrollo, pero se reúnen, ¿no? Y sí, ahora hay los varios Windows Home Professional y los varios matices, pero al final siempre es el mismo producto, ¿no? Entonces a lo largo de los años como va convergente, como hay casi como menos proyectos. Y al final si vamos a ver el desarrollo de ecosistemas abiertos, bueno, en el caso sobre todo cuando hay éxito es totalmente diferente. O sea, ese es un mapa de la historia de Linux, que se ve de un solo proyecto como hay muchos más que se desarrollan. No significa que todos tengan éxito, como no significa que todos los profesionales tengan éxito, que todos los equipos de fútbol ganen, claro. Pero significa que, claro, como da mucho más posibilidades a crear proyectos. Eso es la cosa interesante, que ese es un mapa, creo que es hasta el 2007, pero que luego es demasiado grande y no cabe en la transparencia. Entonces ya hay un cambio de verdad en cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque eso no es solo la historia, sino también proyectos y personas que colaboran, que hacen cosas diferentes. Y eso es una de las cosas que se ve, no solo a nivel teórico, ¿no? Que es el proceso, no es abierto y todo, pero es que el proceso es muy importante en todos los proyectos abiertos. Es una visualización. He hecho el desarrollo de un lenguaje de programación abierto que se llama Python. Y eso se ve como arriba, todas las interacciones de las personas, o cada línea es una persona y se ve como que antes como hay pocas personas y luego cada vez más crecen. Y abajo se ve un análisis del software desarrollado, ¿no? Del proyecto. Entonces exactamente se ve como cuanto más personas interactúan, también el proyecto como crece de complejidad. Eso también fue hecho algunos años, también puedo decir que también al curso de los años el proyecto ha crecido mucho en popularidad en varias cosas. Entonces, el tema de que voy trabajando en investigación, y esa es la parte un poco más conceptual, voy a explicarlo un poco mejor. Es la parte más difícil, luego va a ser más sencillo, lo prometo. Que se vean, si tenemos procesos que, que son diferentes, que no sabemos bien cómo hacerlos tienen que ser abiertos, lo que podemos hacer es como decir, bueno, ahora vamos a tener conciencia, no vamos a pegar las máquinas, pero tenemos que tener conciencia que el proceso también, el diseño, lo podemos modificar, lo podemos diseñar y modificar, ¿no? Eso hablando a nivel conceptual lo podemos hablar como metadiseño, metadesign, porque no solamente metas como significa como lo que es después, entonces como antes vimos como hay los datos y los metadatos,
que son los datos arriba de los datos. En este caso es como el diseño de la parte de diseño, ¿no? Y entonces lo que voy enfocando un poco ver cómo los diseñadores pueden diseñar un proceso. Porque si vamos colaborando todos juntos en el mismo diseño, la silla o el coliseo con miles de personas, pero ¿cómo lo hacemos? Porque si uno luego cambia el proyecto de una manera, luego hace otro, pues claro que es como muy caótico si no hay una organización. Y entonces la idea, claro, es como diseñarlos juntos, por eso pues de la parte también open, ¿no? Porque si lo hago solo yo y digo, eso es el proceso, bueno, si os gusta participáis, si no, pues nada, se queda solo con una persona y no es muy colectivo colaborativo, ¿no? Entonces la idea es que también esta parte del diseño del proceso sea abierta y que se pueda debatir. Es un poco una visualización para explicarlo, ¿no? O sea, si hago un proceso, digamos, tradicional, como lo que pasa, y aunque eso normalmente por costumbre no vamos a reflexionar sobre la herramienta del proceso, ¿no? Igual lo hemos aprendido en la universidad o en la práctica y se queda allí y no lo formalizamos. No formalizarlo no es tanto una cuestión legal o de estándar, sino como escribirlo o visualizarlo o tener conciencia de eso, ¿no? Ha habido algunos proyectos de investigación de metadesign con enfoques muy diferentes, ¿eh? Como sentidos muy diferentes. Probablemente lo que pasa es que normalmente se hace al comienzo y luego se hace el proceso y pues ya no cambia, ¿no? La idea aquí es como que si se empieza por él de todos modos, porque tenemos que empezar por algo y sobre todo a ver cómo diseñamos, pero luego a lo largo de todo el proceso, si las cosas cambian, si nos enteramos que no funciona, pues vamos a cambiar el proceso juntos. Entonces es algo que nunca para, digamos, ¿no? Hasta que haya un proceso de diseño. Ese es un tema que va desarrollando desde 2005, esto bueno, es la tesis que hice en 2005, pero eso parece como que al final muchas de estas cosas todavía siguen sin experimentar tanto, o sea, ellos están intentando, pero son muy complicadas. Bueno, eso está en italiano, pero también hay un resumen en castellano, si quieres. Pero lo importante es que luego en esos años, como empecé varios experimentos para ver cómo diseñar esos procesos, ¿no? Con varios marcos conceptuales, sino también herramientas. Y sobre todo a veces con varios talleres, como en Helsinki, uno en Seúl, uno en Singapur y varios cursos. Y claro que en cada uno como también hay contextos culturales muy diferentes, ¿no? Entonces te enteras como que no hay una única manera tampoco de visualizarlo, o sea, no es algo como universal, el diseño abstracto que vimos al comienzo. Y por ejemplo, se utilicé varios como herramientas, ¿no? Eso que veis es lo que se llama storyboard, que viene del mundo del cine, es la idea de hacer como un cómic de cómo se vería una película, ¿no? En este caso lo interesante es dos. Bueno, uno es lo que eso le hice al comienzo del desarrollo de la definición de Open Design, ¿no? Por eso allí también intenté verlo como, así es como funciona el proceso. La otra cosa que esto ha sido generado por software, eso no ha sido diseñado. Hay un software, uno escribe un guión y el software transforma el guión en un cómic. Y eso es muy básico, pero sí se pueden poner más emociones, caras y todo, y eso es muy sencillo. Pero también para empezar a decir que también no solo vamos aprendiendo el software, sino cuánto el software ya va trabajando mucho, influenciando mucho la práctica del diseño. Esta es otra herramienta que se saqué de algunos enfoques de urbanismo participativo, que ve un poco más en el tiempo los niveles de participación de los ciudadanos en el proceso. Esto, por ejemplo, está hecho de manera que no ves la participación como algo que tiene que pasar el 100% del tiempo, más como algo ético, es más como una herramienta, ¿no? Eso es como cuando necesitamos participación de alguien, en qué etapa del diseño, ¿no? Y entonces eso como define un poco eso. Eso también lo hice para la definición de diseño abierto. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, al final, más arriba es como más cerrado, entonces lo hice yo y al final se abrió un poco más. Ahora lo debería actualizar, pero entonces, claro, con uno esto ves también la participación como pasa en un proceso. Luego también hay cosas un poco más complejas, porque de todos modos estamos hablando de sistemas complejos porque hay más personas que interactúan. Esto, por ejemplo, es uno de los resultados del taller que hicimos en Singapur. Eso me inspiré en otra herramienta de diseño de servicio que es el Service System Map. Eso básicamente era un proyecto muy sencillo, también como un objeto que los estudiantes querían construir para vender en la universidad. Pero con eso, como intentaron como mapear todas las interacciones o los flujos entre los estudiantes, entre la universidad y los estudiantes, entre productores, ¿no? Y entonces también las diferentes flechas con los colores como identifican diferentes flujos.
¿no? En uno hay informaciones, que son estos como más delgados de puntos. Hay de objetos, que son las más gruesas como continuas. Y la marrón es de dinero. Y eso también, ¿qué pasó? Que todo eso en el workshop que hicimos era abierto, ¿no? Entonces, como también se veían y los estudiantes podían consultar cómo funcionaba el proceso. Entonces, una cosa que se ve aquí, que no hay muchos flujos de dinero, ¿no? En este caso, los estudiantes dijeron, bueno, vamos a decir que en nuestro proyecto va a haber una persona que hace el public relation, que al final como trabaja con quien produce, dan el producto al distribuidor que lo distribuye a los estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿pero qué hicieron los estudiantes? Nos enteraron, mira, esta persona está manejando todo el dinero. O sea, todo eso que es lo que de verdad diseñan, no ven nada. Y entonces, como eso está abierto, pues lo modificaron, ¿no? Esto en la historia del proyecto fue la versión siguiente y lo modificaron, ¿no? Entonces se ve que también como ahora tiene también que dar dinero a quien hace parte del diseño. Esa es una parte que entonces cuando uno participa en el proyecto ve siempre la versión más actualizada y entonces puede entender cómo funciona. O sea, igual claro que necesita tiempo, pero también leer las páginas de policies de Wikipedia necesitan tiempo, ¿no? Y claro que tiene una manera muy diferente. O sea, el problema que de todo eso son varias herramientas para visualizar diferentes tipos de interacciones o sobre todo visualizarlos de maneras diferentes. Entonces, ahora la parte de que estoy trabajando, eso es más como son preview de lo que estoy haciendo, es más como en hacer una síntesis de estas herramientas porque hay muchas y claro que son muy complejas si le vamos a hacer como a mano. Y la primera cosa es como hacer como un modelo del proceso, ¿no? Con varios temas y transformarlos también en datos, porque luego lo podemos utilizar y juntar, por ejemplo, con las webs como esta de Shapeways, entonces juntar este proceso de diseño con la manufactura, y entonces hacer como una estructura de los datos. Y luego hacer como un software que genere la visualización. O sea, se puede modificar, pero luego está generado con el software. Eso no es la parte definitiva, eso fue uno de los varios prototipos, o sea, todavía eso está en desarrollo. Pero para entender que, claro, que cuando hay algo también tan complejo con varias personas, como lo más fácil, de verdad, es como que tener un software que lo genere, ¿no? Eso, claro, tiene que, lo tengo que simplificar y evaluar con los estudiantes, como hice también en los workshops antes. Pero eso es un poco la dirección, ¿no? También, que es el proceso, ¿no? Como es algo inmaterial, al final se está transformando más en datos y software, y una parte visual de transformación. Y aquí luego llegamos a la parte de organización, ¿no? Porque claro, si hacemos algo así, un enfoque así, vamos a decir, bueno, así es como deberían funcionar las cosas, ¿no? Pero no sabemos si las cosas funcionan de verdad así, ¿no? Si vamos a decir, el Public Relation tiene que pagar a todos, pero luego tenemos que controlar que el Public Relation de verdad pague a todos. Y además, no es que estar en una comunidad de código abierto que significa que todos colaboramos como amiguitos. O sea, en muchos, si no la mayoría de los proyectos de código abierto, si vais a ver las varias investigaciones, es una pelea cotidiana. Lo que funciona en el open source como es la gestión del conflicto y hacer que la comunidad pueda, o sea, sepa cómo funciona todo y comunique todo, ¿no? Y entonces también hay todo este nivel de organización. Pero, ¿cómo es una organización? Porque es otro tema como que es inmaterial, ¿no? No estamos hablando de la silla o el código del software, que lo podemos ver. Es algo que pasa como el proceso, pero no lo vemos bien. Entonces, esto voy a explicar un poco más como un enfoque posible, o sea, por lo menos mi enfoque, para entender más cómo trabajar en una comunidad, en una organización, ¿no? Y voy a hacer un ejemplo, ¿no? O sea, hablamos al final, por ejemplo, de una ciudad, ¿no? Además, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos cuando dicen community también piensan en una ciudad, en un pueblo de todo, ¿no? No solo personas, sino también en la localidad. Y claro que lo puedo ver de maneras muy distintas, ¿no? Si yo digo, sí, bueno, una ciudad, puedo ir a Coruña, pues claro, puede ser un punto en un mapa, pues ¿qué dimensiones tiene? Cero, ¿no? Es un punto. O le puedo poner una dimensión y todo, entonces como claro, es muy simplificado. Claro, y si voy a ver luego el territorio, claro, es súper complejo, porque hay varias dimensiones, ¿no? La geográfica, la cultural, la histórica, la política, la económica, ¿no? Y entonces claro que es como, hay tantos datos, hay tantos temas que no puedo como utilizar todo, ¿no? Entonces también es una escala, ¿no? Como antes era a cero, aquí es como demasiado. Entonces, claro, lo que normalmente se hace, como que se crea un mapa, que al final es como
un equilibrio entre demasiados datos del territorio, ¿no? La complejidad del territorio y como algo demasiado abstracto, ¿no? Porque ahora se habla mucho de trabajamos en comunidad, colaboración y todos, pero todavía se habla como el punto, ¿no? Como hay colaboración, sí, ¿de qué tipo? ¿Y quién ha colaborado con quién y cómo? Esa es una parte que falta, ¿no? Entonces el enfoque que hay que hacer con el tema comunidad-organización, como el llegar a este punto, ¿no? No solo decir, hay una comunidad o estar participando sin tener conciencia, sino hacer un análisis y una visualización. Entre los varios enfoques y herramientas que se pueden hacer para eso, yo utilizo mucho lo que se llama análisis de redes sociales, ¿no? Las redes sociales ya llevan, bueno, décadas, que sobre todo se ha desarrollado en los últimos años, porque también ha habido mucho más software, que se basa en sociología, en matemática, y en software, y también en diseño para visualización, ¿no? ¿Y qué dice el análisis de redes sociales? Vamos a ver las interacciones entre las personas, cómo están conectadas, ¿no? Y con esto vamos a ver, va a medir varias cosas, cuánto hay confianza, cuánto hay la importancia de una persona de una otra. Es en realidad como este enfoque se puede aplicar no solo a personas, se puede ser aplicado, por ejemplo, a texto, ¿no? Para analizar las interacciones de diferentes partes del texto. Esto básicamente se ve cómo un sistema interactúa, ¿no? ¿Esto qué es, por ejemplo? Eso es un caso concreto. Eso es la comunidad de los makers de italianos en Facebook, ¿no? Es un grupo que analicé hace 3 años. Ahora, claro, cuando yo digo una red social, uno piensa, pues Facebook. Pues Facebook es una manera de visualizar de manera sencilla lo que es esto. Porque los algoritmos de Facebook utilizan los algoritmos de análisis de redes sociales, pero claro, es mucho más sencillo ver como un timeline de posts y todos que ver todo eso. Pero claro, también en Facebook yo no veo todas las dinámicas sociales. Los de Facebook sí, porque tienen los datos, pero nosotros no. Y entonces es un análisis que hice y se pueden ver varias cosas. Bueno, primero, hay una parte de personas alrededor y una parte al centro, ¿no? Eso significa que hay una parte que ya ha interactuado mucho, que se conoce mucho, que igual es la parte histórica, pero también que hay una parte de nuevas personas que está llegando a la comunidad. Entonces, por lo menos en este momento en el tiempo, esa comunidad todavía está creciendo. Porque ya se ve que hay personas que están allí, pero todavía no conocen a todos. Luego, claro, que si nos enfocamos en la parte del centro, ya se pueden entender más cosas, ¿no? Hay solo algunos análisis hechos, o sea, se pueden hacer más, construir más mapas o hacerlas interactivas. Pero, por ejemplo, aquí no he visto. Aquí he visto quién es amigo de quién, los colores que son diferentes grupos. O sea, eso te permite identificar los grupos de personas, que si lo veo todo en blanco y negro, son todos amigos. En la cosa sí veo varias cosas. Y veo que, por ejemplo, hay una parte que es como esta creo que es Torino. Hay una parte que aquí como que es todo el mundo de las startups. Hay esta parte aquí que es Roma. Y esta parte es Milán. Pero son dos partes separadas. Y si vas a ver las personas, lo interesante es que esta es la universidad y esos son los que trabajaban en ese momento ya desde hace años. O sea, en ese momento se veía como la parte, quién hacía experimentación de fabricación digital, de makers, de procesos abiertos, y la universidad pues no estaban colaborando mucho. Esta parte, o sea, al final el tamaño es quien está más conectado, ¿no? Es una de las diferentes maneras de ver como la influencia de las personas o la importancia de las personas. Y entonces se ven varias personas y quién es más importante. En este caso, este es un servicio. Eso es como Shapeways, pero hecho con corta láser, ¿no? Puedes subir el archivo y te cortan en muchos materiales. Entonces, en este caso, pues sí, en la comunidad, o sea, vemos en la parte social, pero quién es más relevante es una empresa. O sea, es una empresa que tiene también una dimensión social. ¿Y por qué es tan grande? Porque han trabajado mucho en traer sus usuarios en la comunidad. Y esas son cosas que se pueden ver de esos datos. Normalmente, si no, no se podrían ver. Eso ya, con eso ya se pueden ver como cosas que normalmente no se conocen bien. Si es una comunidad, somos sus amigos, pero en realidad, ¿qué pasó, no? El otro tema es que cuando hacemos análisis de redes, de interacciones, depende, las visualizaciones y el análisis depende de las interacciones que queremos mapear. Como idealmente, como el territorio es complejo, vamos a ver miles de interacciones. ¿Quién es amigo de quién? ¿Quién es primo de quién? ¿Quién ha trabajado con quién? ¿Quién se ha peleado con quién?
y quién tiene las mismas ideas políticas. Claro que no podemos ver todas esas dimensiones, ¿no? Tenemos también que hacer un mapa. Los mapas antes, por ejemplo, veían quién era amigo de quién en el grupo en Facebook. Esta es quién interactúa con quién en el grupo en Facebook. Entonces eso, claro, lo suma así, pero ya veo que solo el 21% de las personas han hecho algo, por lo menos hasta ese momento en la historia, ¿no? Y solo 3 personas de verdad han hecho la mayoría. O sea, esto no es tan diferente de todas las análisis sobre participación que ven esto, ¿no? Entonces no es que en ese caso era una comunidad que no funcionaba, es algo común. Pero también nos deja ver más matices, ¿no? Estamos participando, pero ¿quién y cómo? ¿No? No es exactamente la misma cosa. Esto, por ejemplo, es otro mapa que hice, otro análisis. Esto es un análisis de la definición de Open Design que está online como código abierto. Esto utiliza la plataforma GitHub, entonces escribí un software que me analizó esta. Y esto, por ejemplo, son también, como en Facebook, quién es amigo de quién. Porque en GitHub es un poco una mezcla, ¿no? O sea, se puede escribir código, pero también seguir a las personas como en Twitter, OK, y conectar. Eso que las personas que son verdes son las personas que sí trabajan en el proyecto, las rojas no. Entonces aquí veo que hay 2 personas, ¿no?, que tienen la mayoría de contactos. Hay personas que están aquí y nunca han interactuado con nadie. Entonces, esos se escribieron en GitHub para la definición de Open Design, pero nunca hicieron nada y nunca lo utilizaron la parte social de GitHub. Hay estos que igual se escribieron con un amigo, ¿no? Porque solo hay como uno así. Entonces, es igual que uno llevó al otro, como mira, tengo el proyecto en GitHub, inscríbete, registra que podemos también trabajar juntos. Y ellos también están solos aquí, ¿no? Eso porque es importante, ¿no? Porque si digo, necesito más gente que participe en el proyecto, no voy a hablar con esto. Voy a hablar con esto y digo, oye, ¿por qué no hablas con tus amigos y les dices de participar en el proceso? Y eso también es solo una parte, que son, digo, las amistades en GitHub, que no es la funcionalidad principal de GitHub. Entonces también tenemos que decir, bueno, tenemos esos datos, pero igual no lo vamos a tomar en cuenta cuánto sería en Facebook, ¿no? Entonces la otra cosa es como, bueno, vamos a ver en las interacciones, ¿no? En las interacciones, cómo la gente ha interactuado. En ese caso también, en verde, quién ha escrito algo, y en rojo, quién estaba apuntado, ¿no? O sea, quién no ha hecho nada, por lo menos en la plataforma. También, ese es un mapa, entonces con eso no mapeamos en los workshops y todo, se puede hacer, pero más complicado. Y entonces, ¿qué se ve? Como que ah, toda esta gente, como más del 50%, pues sí se registró y todo, pero nunca dijo nada en GitHub. Lo que se podría hacer en GitHub es también hablar, no solo escribir código, sino, no sé, yo digo, hay este problema y lo hablamos juntos, ¿no? Entonces, toda esa gente es gente que sí habló juntos, pero solo 2 escribieron código. Bueno, aquí ya se puede ver que soy yo. ¿Okay? Pero sí se puede ver que ya también, ¿qué participación ha habido? En este momento, por lo menos eso allí, pues no igual la participación que había Python, pero claro, Python es un programa que utiliza todo el mundo y eso es como es un archivo solo. Pero también nos permite ver un poco cómo funciona, ¿no? En el sentido que si toda esa gente pues debatió la definición y eso también escribió, pero no todos. Eso porque es también interesante. Si eso es un proyecto colectivo, no puedo decir que eso lo hice yo, pero puedo decir, bueno, no sé, ahora el 70% sí lo hice yo y luego también todas esas personas. Entonces aquí está más claro quién ha hecho qué. Y este tema también, como de las organizaciones, pero ahora mismo interacciones, pero lo que pasa es que muchas de las organizaciones que se pueden ver no son tanto también las formales, ¿no?, lo que se ve es normalmente la jerarquía, sino también de verdad lo que pasa. Y entonces lo que va diciendo es también cómo analizar cómo se diseña el proceso, cómo actúa el proceso y de eso visualizar las organizaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, es un análisis que hice en Twitter, que debería salir muy pronto el paper. Y en Twitter fui a buscar todos los Fab Labs, todos los Makerspace, Hackerspace y todos, y digo, bueno, vamos a ver cómo están conectados entre ellos, ¿no? Porque sabemos que son organizaciones, pero siempre dice, bueno, son organizaciones horizontales, son muy fluidas y líquidas, son comunidades, pero no está claro qué tipo de organización, ¿no? Además, si hago algo muy abstracto, no es exactamente lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es esto. Entonces, primero veo que hay los Fab Labs por un lado y hay los Makerspace y Hackerspace por el otro. O sea, si ya vamos a hablar de los makers y queremos que sea una comunidad de todos amiguitos, pues no. Aquí hay como 2 partidos.
¿no? También veo que el tamaño es diferente y se ven más cosas. No puse solo esta transparencia, pero hay más análisis. Y aquí, por ejemplo, con los colores se ven las diferentes comunidades, ¿no? Y entonces, ¿qué veo? Que si yo voy a navegar en todas las comunidades que hay y veo a la escala, donde aquí se ven claramente cuáles son los makerspace o los hackerspace, o sea, los puedo identificar bien a nivel social, ¿no? De lo que es el formato abstracto del laboratorio. Aquí en el mundo del Fab Lab es mucho más diferente, ¿no? O sea, hay muchos más grupos. Y si lo voy a analizar, vi como que no son todos como de, no sé, los italianos por un lado, los españoles por un lado. Hay partes así, pero hay muchos grupos que están mezclados, que hay hablar del Japón con uno de Holanda, con uno de España. Y entonces eso también dice como, bueno, si en teoría esos son más, están más juntos, pero eso significa que también eso se ha diferenciado más también a nivel geográfico, ¿no? Es mucho más rica como comunidad. Luego puede haber cosas como, por ejemplo, esta parte, sobre todo esta, pues eso los vais a analizar, son laboratorios franceses. Y uno dice, bueno, es un tema de idioma, ¿no? O sea, hablan en francés, quieren hablar en francés, están entre ellos. Pero en realidad es que hay muchos más franceses aquí. ¿Y estos qué es? Es un grupo de franceses que si le vamos a analizar son laboratorios que trabajan mucho más en manera como más activista, ideológica sobre el tema de open source. Entonces sí que se ve como que esa parte, esa cultura le haces un poco diferenciar, así, junto al idioma. Hay otras cosas que, por ejemplo, esos más colores aquí, como rojos aquí, esos son los que se llaman texture, que cuestan como 10 veces como un Fab Lab o Makerspace. Y entonces como muchas veces la gente habla y dice, no, sí, pero el texture es mejor porque no son 100 metros cuadrados, son 1400. Pero en todo mundo de los laboratorios, pues es como un 5%. O sea, sí, son laboratorios muy grandes, pero ¿cuántos son relevantes en este mundo, ¿no? ¿Qué parte tiene, qué papel tienen en esa organización? Pues no es mucho en esto. Bueno, se ha saltado una parte, pero está bien. Lo que quería comentar, pues se lo voy a enseñar con esto, porque era la parte que se había saltado. Y que luego cuando hablamos, una vez que tenemos como, bueno, el proceso y la organización, bueno, sabemos qué está pasando, ¿no? Y luego el otro lado es que siempre como, ahí la pregunta es, ¿y la dimensión económica qué pasa, no? O sea, normalmente cuando hablo de diseño abierto, hablo más de la parte social, de la dimensión social, siempre hay una pregunta que me dice como, sí, pero ¿cómo hago dinero con eso? Y si hablo de uno de los negocios, la pregunta es sí, pero la dimensión social, ¿no? Entonces el problema es que no son temas separados, ¿no? El problema es que se requiere más tiempo. Que esas varias dimensiones son todavía en fase de desarrollo, así que tampoco ni uno con el otro hay ya todo experimentado totalmente. Pero el problema es que también hay que verlos un poco cómo se interactúan, ¿no? Entonces, en lugar de pensar no sé, el Business Model Canvas, ¿no? Que está muy bien para prototipar modelos de negocios, o sea, es un proyecto excelente en eso, y se ve por cuántos otros Canvas han salido que lo han imitado. Pero el Business Model Canvas, pues, es algo que funciona como para solo uno de estos nodos, ¿no? Porque el Business Model Canvas ve a una empresa como algo que tiene, sí, interacciones con usuarios y partners, pero las fronteras las barreras de la empresa están muy bien definidas. Pero luego si vamos a hablar de sistemas que son de ese tipo, claro que el Business Model Canvas de esa persona no es la misma de esta, ¿no? Y entonces, claro, debería pasar un poco más que cada persona, por lo menos las importantes, como tienen su mismo Business Model Canvas. Es una parte más, pero una parte más para entender también los diferentes como intereses en un proceso así, porque el interés en un proyecto de Open Design, de quien lo diseña, no es el mismo de quien lo imprime en 3D, de quien lo distribuye, de quien lo recicla, y todas esas cosas tienen lugar en el proceso, sino también en la organización y luego en el modelo de negocio y toda la parte económica. Así.